es pastorear personas que vienen con graves problemas, traumas, dificultades, vicisitudes, en lugares pobres, muy necesitados. Madres solteras, esposas maltratados, niños maltratados. Y he tenido que ir ejerciendo en estos 31 años, ejerciendo técnicas que son espirituales, que están en la Biblia, pero también ahora como académico, aplicando algunas leyes elementales dentro de la neurociencia, psiquiatría, psicología. Porque el conocer la Biblia es una plusvalía inigualable. Es mejor conocer la Biblia, a Dios, de manera muy cercana, íntima, que cualquier otra rama de la ciencia. La Biblia fue escrita bajo la visión de Dios de dejarnos claro lo que nosotros tenemos que hacer. Y es muy sencillo. Eso se llama la perspicuidad de la Biblia, ¿no? Fue escrita para un pueblo sencillo, para un pueblo humilde, para pueblo criador de ganados, agricultores. Y de allí un abrazo, hermano Winter, que la paz de Cristo llene su vida. Entonces vamos a intentar dar un pequeño repaso sobre la necesidad del devocional diario, la necesidad de la súplica, cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios día a día, cómo calmar esa ansiedad, ese estrés, ese desaliento, ese desamor que va a golpear a veces a la pareja, el desamor hacia el trabajo, el desamor en todas direcciones. El ser humano tiene la capacidad de regenerarse o desgenerarse. Inevitablemente las leyes naturales de nuestro organismo están diseñadas para envejecer, pero hay quienes envejecen con estilo, hay quienes envejecen con una mente renovada, con un corazón renovado, y hay otros que envejecen de manera tormentosa porque no han tomado en cuenta las leyes naturales, las leyes divinas, que son más importantes. No les resto importancia a la actividad física para la salud. Pero si nosotros cuidamos la actividad física, eso nos va a ayudar un 10% solamente. Porque el 90% son problemas de la mente. Aunque el ejercicio guarda un poco la mente, si es un ejercicio muy duro, no te va a dar tranquilidad y paz. Al contrario, te puede producir estrés, cansancio y irritabilidad. Pero la actividad espiritual conlleva una serie de principios, de disciplinas que te van a ayudar siempre a mantenerte relajado, fuerte, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Usted va a poder tener siempre un enfoque de equilibrio. Eso lo podemos decir desde dentro de la psicología positiva de Abraham Maslow como el equilibrio. Vamos a estar siempre en equilibrio. Y nos vamos a tomar nada más y nada menos que el personaje que más habló de sus experiencias. El personaje que más habló de sus experiencias fue el rey David. A través de los salmos recogió toda su experiencia, fracasos, éxitos, y todo ese bagaje de experiencia le sirvió a él para entregarnos, inspirado por el Espíritu Santo, el libro de los Salmos, considerado como uno de los ejes fundamentales de la doctrina, porque Jesús dijo: lo que está escrito de mí en los Salmos, en la ley de Moisés, y en los profetas. Entonces los Salmos ocupan un lugar sumamente privilegiado en el saber de Jesucristo. Hay un principio básico de la hermenéutica, amados y amadas, bendito Dios, que es que todo lo que se escribió fue para atraer a Jesucristo. Entonces en el libro de los Salmos vamos a ver primero siempre a Jesucristo, súplica de liberación y dirección. Jesús siempre nos habló de que nos iba a dejar el Espíritu Santo, el Paracletos. Por eso es que la adoración, la alabanza, el reconocimiento pleno del Espíritu Santo todos los días está dentro de la verdadera devoción. La devoción al Padre como aquel que dio a su Hijo, el Redentor Jesucristo, que es nuestro mediador, y el Espíritu Santo. A los tres se le debe de adorar, a los tres se le debe de alabar, a los tres se le debe de glorificar. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces vamos a ir leyendo
este bello y hermoso salmo que desde mi óptica es uno de los salmos más completos para enseñarnos en la devoción. Importante esto, David fue un joven talentoso que fue llamado por Dios desde muy joven, músico, poeta, prudente, guerrero, sabio, buen mozo, bien parecido, predilecto de Dios en el aspecto que Dios lo eligió por su gracia para que fuera el rey de Israel, conforme al corazón de Dios. Tenía nobleza, tenía bendición, y se cae por tierra lo que la falsa teoría calvinista de que todos estamos degenerados y no hay nada en nosotros que pueda servir para Dios. Eso es falso, porque en el huerto del Edén Dios nos hizo para no morir jamás, y salidos del huerto, aunque entró el pecado a través de Adán, sigue existiendo en nosotros naturaleza divina. Naturaleza divina. Así que si hay algo de bondad en nosotros es porque ha sido sostenida en el tiempo, porque heredamos desde el vientre de nuestra madre la naturaleza divina, la naturaleza del Padre, la naturaleza del Verbo, la naturaleza del Espíritu Santo está en nuestra vida. Por eso es que es mentira del diablo que el ser humano está muerto y no tiene la capacidad para acercarse a Dios. Eso es falso, eso es mentira de una propuesta estoica, determinista, neoplatónica, hija de los mismos demonios de los calvinistas. Cuídese de esa doctrina de demonio, sumamente peligrosa, es anticristo, te va a llevar a que opaques al Espíritu Santo. Entonces, oye Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Primero, Jesús dijo el valor de la oración, pedid y os dará. Jesús dijo, orá sí, Padre nuestro. Velá y orá en todo lugar y en todo momento. ¿Por qué Jesús habla de que debemos de orar tanto? Si ya todo está diseñado para que nosotros seamos salvos, porque todo lo tiene que hacer Dios, no se hubiese preocupado mi Señor y glorioso Salvador Jesús de Nazaret en dejar tanta huella. Cuando oren, oren así. Pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados y os haré descansar. Jesucristo dijo, velá y orá cuando le estaba diciendo a los discípulos de las grandes destrucciones y maleficios que vendrían sobre la raza humana. Dijo, velen y oren para que sean dignos de escapar. El apóstol Pablo dijo, oren por mí, oren sin cesar. Entonces quiere decir, amados, que es una necesidad, es un deber, es una obligación fundamental, aun cuando usted sea salvo, tener actividades de piedad en oración y devoción, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. A Jeremías en la cárcel, Jeremías clama a mí, yo te responderé. Así que el profeta Daniel, y volví mi rostro a Dios, hice confesión, y Dios se le mostró de manera prodigiosa, milagrosa. Jesús habla de que debemos estar siempre preparados, debemos estar siempre preparados. La doctrina estoica, calvinista, determinista, maniquea, neoplatónica enseña que ya usted no puede hacer nada para agradar a Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, que usted se duerma, que usted se embelece, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces usted tiene que tener súplicas de liberación y dirección. Jesús dijo, ora sí, Señor, líbrame de tentación. Dios quiere que usted sea una persona que sea fortalecida en la oración. El mismo Jesús oró por los discípulos, oró por Pedro, para que no le fallare la devoción. Entonces, el anticristo, Satanás y sus emisarios, que son cizaña, que cuando el dueño de la villa estaba dormido, sembró cizaña. Esa es la cizaña maligna y perversa que Satanás ha puesto en medio de la iglesia para que usted se enfríe, para que usted deje de tener actividad espiritual, para que usted deje de tener este despertar espiritual todos los días. Hoy tuve el privilegio, a la gracia de Dios, Dios me llamó a las 2 y algo, a esa hora yo me levanté a orar, a meditar, hice meditación, oración, devocional como hasta las 7, y a las 7 me recosté porque tenía un poco de sueño. No había dormido lo suficiente, porque estoy en un tiempo donde de entrega total al ministerio, predicando de día y de noche, enseñando. Yo ahorita acabo de venirle a predicar en la plaza. Voy a tomar 1 o 2 días a la semana para ir a predicar en la plaza. Ya conseguí el lugar
donde me van a recibir y donde voy a predicar allí en Los Cocos. Aquí el que conoce la Concepción, para los que van a ver este video en YouTube, en Facebook, saben que cuál es el Coco. Allí en Los Cocos voy a predicar 1 o 2 veces a la semana. Eso ejercítate para la piedad, dice el Señor. Predicar de día y de noche es lo más excelente que hay para el cerebro, para mantenernos activos, fortalecidos. David dijo: oye, oh Jehová, mi oración, escucha mis ruegos. Esto es importante, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Dios va a responder es en la verdad. Usted no le puede estar pidiendo cualquier cosa. Usted no le puede estar pidiendo al Señor cualquier cosa, no. Hay oraciones que no van a llegar porque no las está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso es como sabremos. De allí la importancia de la intercesión del Espíritu Santo. Orar con el entendimiento, pero orar también en el Espíritu. De allí la importancia que Jesús dio del bautizo en lengua, porque el que habla en lengua habla misterio con Dios. Por eso es que si usted no ha sido bautizado en lengua, debe de orarle a Dios para que Dios lo bendiga. Ore en las madrugadas: Señor, yo quiero ser bautizado. Yo quiero esa experiencia sobrenatural donde pueda hablar en lengua, en misterio, que habla con Dios, que ni uno mismo entiende, pero Dios entiende. Porque ¿cómo habremos de pedir? No sabemos en muchos casos. Y entonces el Espíritu Santo nos enseña, escudriña el corazón de Dios, escudriña con nuestro corazón, y en función de eso nos ayuda y nos enseña a interceder. Un misterio bello y hermoso de lo que es la intercesión en lengua. Yo sento l'era dei bio dolorei kendusceli, elido sonte vele rei di viduceli. Siento la presencia de Dios cuando hablo en lengua, hermano. Son ríos de agua viva, electricidad que corre desde la glándula pineal, el tronco encefálico y toda la espalda se llena de una electricidad. Si hubiese la oportunidad que algún día sea llevado ante una interfaz con grillas y comenzar a hablar en lengua, yo estoy seguro que en esa interfaz va a aparecer que el cerebro se enciende de electricidad, de signasis. Eso es lo que produce cuando usted hace devocionales con Dios en plenitud. Me gusta mucho en la mañana hacerlo con una oración, con música instrumental cristiana. Así es, pastor, recuerdo el misterio de mi experiencia cuando hablé en lengua. Amén, amén, así es. El hermano Winter también, porque nosotros promovemos el hablar en lengua. Winter es un pastor de la iglesia acá en Alianza Cristiana. Ahorita está en otro país del mundo, pero es un gran siervo de Dios. Dios lo usa mucho, le habla mucho en profecía, en sueños. De verdad que es una bendición. Gloria a Dios, hermano. Estoy ahorita de visita a mi familia por unos días en la Concepción. Quería va a estar. Bueno, yo estoy aquí ahorita en la Concepción, hermano. En la Concepción. Y yo creo que mañana que es, hoy es sábado. De pronto y mañana en la mañana temprano, domingo, de un sermoncito allí antes de irme a la iglesia. A las 8, y bueno, yo me paro a las 4, a las 3 de la mañana, oro, medito, leo la Biblia. Y a las 8 estoy allí. Allí en Los Cocos, en lo que se llama Los Teques, está un parlante. El hermano me lo va a prestar, voy a predicar allí. Voy a predicar unas 2 veces a la semana. Voy a tratar de hacer allí una actividad evangelística personalmente. Un mensaje de 10 minuticos. Les predico, les enseño y me vengo tranquilo. Porque eso es lo que me gusta a mí, levantarme en la mañana temprano, ir a predicar. Yo mismo tenía un programa de radio donde, gracias a mi Cristo, estaba en una buena economía y yo mismo pagaba la emisora, pagaba y predicaba de lunes a viernes y luego predicaba el sábado de la mañana. Gracias tuve a Dios bien, enseñar la palabra de Dios durante 5 años en la radio. Me fue muy bien. Muchos de mis hermanos católicos se convirtieron, muchos murieron en el COVID y me contaban de que mucha gente murió y decía: yo no voy a la iglesia evangélica, yo voy a la iglesia católica, pero mi pastor es efímero. Y ellos oraban conmigo en las mañanas, hacían el despertar espiritual. Dice: amén, voy a estar pendiente, Dios me lo bendiga, amén, amén. Obel Ruiz, te esperamos. De pronto y mañana voy, estoy pensando seriamente ir mañana. Vamos a ver si Dios me lo permite. Escucho seguido que es emocionalismo el hablar en lengua aprendida y descontrol. No, hermano, eso es una blasfemia inventada por el blasfemo de MacArthur y todos sus seguidores. Es un corrupto de entendimiento, proesclavista, pro eutanasia, salvo siempre salvo. Es un soberbio que dice que la adoración al Espíritu Santo es un becerro de oro.
a todas luces, es una secta de demonios de las más peligrosas que hay. Y evidentemente eso es lo que quiere Satanás, que usted sea un prosélito de los fariseos que tenían letras, predicaban bonito, pero esos fariseos hacían 2 veces más hijos del infierno a sus discípulos. Eso es lo que ha hecho MacArthur con su universidad, como lo ha hecho la Waldorf, como lo ha hecho Vaticano, que tienen universidades para hacer a los hijos de Dios blasfemos, porque Satanás sabe que un blasfemo, él fue el primer blasfemo, que blasfemó contra el Espíritu Santo y está condenado a la eternidad. Cuando ya usted comienza a ver lo que Jesús prometió como los fenómenos sobrenaturales del Espíritu Santo como algo que es de demonio, ya usted comienza a creerle la basura de Satanás, porque fue una promesa vertical del Espíritu Santo y de Jesucristo. Los voy a bautizar en lengua, ratificado por Juan, ratificado por Jesús en vida, ratificado por Jesús en la resurrección, ratificado en el libro de Hechos para los judíos, ratificado en el libro de Hechos para los gentiles. Entonces Satanás quiere buscar que usted sea llevado a la incredulidad para que usted muera creyendo en Dios, pero anotado en el libro negro. Ya Dios mostró que la predicación de estos pervertidos son de predicadores obesos con Biblias negras, igual que los fariseos hipócritas. Cuídete, tengo un gran dolor en mi alma, siento un dolor en mi alma cuando yo veo la capacidad que ha tenido ese hijo del diablo en llevarlos a muchos a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Siento dolor y le he preguntado al Señor, ¿por qué tanto dolor? Y una de las cosas que el Espíritu Santo me ha dicho es el dolor que él siente por la cantidad de personas que van a descender al infierno creyendo en Dios pero blasfemando contra el Espíritu Santo. Y en aquel día Dios le va a decir, malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Por haber rechazado el mensaje de Jesucristo y preferir el mensaje de un misógeno que va en contra del liderazgo de la mujer, un proesclavista llamado John MacArthur, un hombre que niega la adoración al Espíritu Santo, eutanasia salvo siempre salvo, que usted se puede asesinar y ir al cielo, un pervertido a todas luces, hermano, y un soberbio a carta cabal, blasfemando en contra, un mentiroso, porque él es graduado en una universidad y tristemente en esa universidad de historia, y él desecha la patología. ¿Qué es ser misógino el hacer caso a la Biblia? No, porque el apóstol Pablo alabó a Febes, que es diácona, y Pablo habló inclusive en la carta romana a Junia, que fue apóstol, Junia y Andrónico. Si tú eres serio en la academia, como cualquier persona historiadora, te vas a dar cuenta que en la Biblia habla de una mujer apóstol. Y este misógeno habla en contra de la mujer. Y en la Biblia hay mujeres que gobernaron y pastorearon a la nación completa. Débora fue pastora de toda la nación de Israel, profeta. Hermano, ¿qué dice usted? Bueno, no le recomiendo a Samuel Millós en su cristología, porque es el tipo de fariseo que conoce bien muchas cosas, enseña bien, pero es cesacionista. De ahora en adelante yo jamás voy a recomendar a un cesacionista. Acaba de decir Millós que no está vigente la posibilidad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque él es salvo, siempre es salvo, contraviniendo la propuesta de Francisco La Cueva, que enseña Francisco La Cueva, su supuesto maestro, de que contra el Espíritu Santo sí está vigente poder blasfemar contra él. Entonces, una persona que es apóstata de las palabras de Jesús, apóstata de su maestro, no merece mi respeto ni mi consideración. Está envanecido y nada sabe. Y Pablo dijo, el que no enseñe conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que conforme a la piedad está envanecido. No le recomiendo un libro de un envanecido, aunque diga muchas cosas coherentes. Bendito Dios para siempre. Dice, la Biblia no menciona ninguna parte de la Biblia sea pastora. Te equivocas. La palabra pastora está al lado de la palabra Biblia. Búscame la palabra pastora al lado de la Biblia y está. Este es otro que fue engañado por Satanás y el blasfemo de MacArthur, y ahora anda por aquí enseñando la basura misógena, la basura cesacionista de esos pervertidos hijos del diablo. Y si usted sigue actuando de esa manera, se va a ir. Entonces ve lo que dice acá. No entres en juicio por tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Aquí está ya el Evangelio de la Gracia. David dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano, aunque sea muy obediente,
a la ley de Moisés era justificado, porque la ley era para el conocimiento del pecado, pero había que ir en obediencia a la ley de Moisés por fe igualmente. Y el problema de los judíos es que iban en la ley de Moisés, pero no por fe, sino por obra. Y por obra nadie iba a ser salvo, porque la ley fue puesta precisamente para llevarte ya en aquel momento a la justificación por fe. ¿Qué significa eso? Que ibas a poder cumplir algunas áreas, pero otras no. Entonces usted con un becerro, un ovejo, iba a la presencia de Dios y por fe usted iba a recibir el perdón. A la final siempre iba a actuar la fe. Todo lo que Dios ha hecho para que nosotros seamos salvos por fe. Antes de la ley, en la ley y después de la ley, todo estaba hecho para que nosotros fuésemos salvos por fe. Esa es la gran verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero usted va a agarrar esta plataforma para hablar mal. Tengo que advertir obligatoriamente de estos malignos y perversos, ya que si usted se va para el infierno, es porque usted ha decidido seguir a falsos maestros. Mire todas las cosas que tiene MacArthur: pro esclavista, pro eutanasia, blasfemo del Espíritu Santo, que adorar al Espíritu Santo es un becerro de oro, cuando en el segundo concilio se habla de adorar al Espíritu Santo. Misógeno. Es una persona a todas luces, es lo que habla la Biblia. Vestidos de oveja, por sus frutos los conoceréis. Usted le va a creer a una persona que predique por esclavitud. Aquí está este Danilo. Este Danilo es mire aquí, Danilo Valladares. Según la predicación de MacArthur, él está bajo la maldición de Can. ¿Por qué? Porque él es de color. Él es indio. No sé de qué país será, ¿no? Pero es aborigen. Por lo menos yo soy blanquito. Yo pudiese decir, no, está bien lo que dice MacArthur, porque la maldición de acá está sobre los negritos. Yo soy blanco, porque es un pervertido supremacista. Entonces es proesclavista. Yo dejé allí un video donde habla todo lo que enseñó. Segundo, misógeno. Si una mujer gobierna sobre un hombre, hay peligro. Dice él, el peligro ¿qué peligro hubo con Débora? Que gobernó 40 años el pueblo de Israel, lo pastoreó como jueza. Entonces, el principio de no contradicción. Si tú dices algo y Dios lo ha hecho de otra manera en un momento de la historia, o Dios es mentiroso o tú eres mentiroso. Entonces, ¿cuál de los dos es mentiroso? ¿MacArthur o Dios? Y estos ilusos, engañados, ciegos, siguen a MacArthur a ciega. Tercero, ¿usted cree que es idolatría adorar al Espíritu Santo? ¿En serio? Cuando Juan dice a Dios hay que adorar, al Padre hay que adorar en espíritu y en verdad, y aparece en mayúscula. Dios espíritu, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando adoraban aquí, oh Jehová, ¿quién es Jehová allí? Según el Antiguo Testamento, Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí estaban los tres. Se le adora y se le habla y se le ruega y se le suplica a los tres por igual, porque en ellos está una sola naturaleza, una sola esencia, un solo ser de hipostasis y tres hipostasis en una sola hipostasis. Esa es la Trinidad. Tres hipostasis en una sola hipostasis, que es Jehová. Un solo Dios, tres personas. Pero MacArthur dice que adorar al Espíritu Santo es un becerro de oro. Y este iluso que está aquí comentando, yo le hice un video para refutar la mentira y el engaño que le ha metido el diablo. Estas son personas que posiblemente, arrastrados por la impiedad de los indoctos, los inconstantes, se vayan al infierno. Pastor, son 5 ministerios. El Espíritu Santo ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro de la palabra. 5 ministerios. Después de eso viene diácono, diácona, obispo, obispa, prevístera. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice, ¿por qué ha perseguido el enemigo mi alma? Ya David sabía que su enemigo de su alma lo perseguía, tanto Satanás como los enemigos corporales. Dice acá, ha postrado en tierra mi vida, ha hecho habitar en las tinieblas como los ya muertos. Mi espíritu se angustió dentro de mí, está asolado mi corazón. Aquí viene la actividad que usted tiene que hacer en oración. Ya le voy a decir qué quise decir, Danilo, porque como tú no sabes, tú has blasfemado ya con el telepídele perdón, estás a tiempo.
Pídele perdón al Espíritu Santo por lo que has dicho en contra del hablar en lengua, porque estás hablando como un anticristo. ¿Quién es el que se opone a Cristo? ¿Quién es el que se opone al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo? Satanás se opone a todo lo que es de Cristo. Cristo prometió bautizarte, hermano, entiende eso. Satanás te metió incredulidad. Macarto y sus demonios, hijos de los diablos, de los demonios, seguidores de doctrinas de demonios, te sembraron eso. Más de 400,000 iglesias solamente de las asambleas de Dios bautizadas en lengua. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted en su devocional? Primero, me acordé de los días antiguos. Usted tiene que ir. Esta madrugada me levanté, hice mi cafecito y fui al frente de mi casa a acordarme, a hacer una revisión introspectiva, a pedir perdón, a pedir sabiduría para combatir a estos diablos que andan por aquí. Esas son peticiones. Tú estás equivocado. Equivocado estás tú, hermano. Yo te estoy hablando por la palabra. Tú no me vas a hablar por la palabra. Ya ahorita te di una refutada. Me estás diciendo que aparezca la palabra pastor y te estoy diciendo que me lo busca al lado de la palabra Biblia. Llévate eso de tarea para la casa. Te estoy diciendo, al lado de la palabra Biblia está la palabra pastora. Analiza bien lo que te estoy diciendo. Me acordé de los días antiguos, hay que recordar. Meditaba en tus obras, hay que meditar las obras de Dios, la naturaleza, la palabra de Dios. Dios se revela a través de la Biblia y Dios se revela a través de la naturaleza. Por eso que el contacto con la naturaleza es algo maravilloso. Reflexionaba en las obras de tu mano. Tú tienes que reflexionar todos los días. El Sermón del Monte te enseña la salvación un día a la vez. Estos pervertidos hijos del diablo dicen que ya Dios te eligió y ya nadie puede sacarte de allí, aun cuando tú te mueras practicando adulterio, fornicación, borrachera y ¡pum! Desvivirse. Ellos dicen que eres salvo. Esa es la maniobra más maligna y perversa que ha hecho Satanás a través del señor MacArthur, Miguel Núñez y todos sus discípulos. Aléjense de esa tienda de demonios. Dice acá, reflexionaba. Ahí es donde viene la palabra. Extendí mis manos a ti. Usted tiene que extender en rendición. Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Todos los días usted tiene que confesar pecado. Todos los días usted tiene que revisarse si ha perdonado a sus enemigos, a quien ha ofendido. Si usted se ha callado, yo no me puedo callar. ¿Por qué estoy combatiendo contra estos hijos de los demonios, anticristo, hijos del diablo? Porque si yo no hablo, entonces no estoy rendido ante la presencia de Dios. Porque usted no puede participar de las obras del diablo. Alguien dijo por ahí, el que calla otorga. Hasta el mismo Lutero dijo, callarse ante el error es aprobarlo, no defender la verdad es negarla. ¿Usted quiere eso para usted? Por eso es que estoy denunciando públicamente estos pervertidos, porque es a riesgo de mi salvación. Si yo no denuncio después que ya Dios me ha mostrado claramente, el Espíritu Santo me dijo, Él se va a ir al infierno. Y segundo, me mostró un grupo de personas grandes, no sé qué cantidad, no puedo contabilizar, pero que se iban al infierno y están esperando ahorita a MacArthur. Y cuando él llegue al infierno le va a decir Dios, esos llegaron aquí por tu doctrinas de demonios, proesclavista, blasfemo del Espíritu Santo, eutanasia, salvo siempre salvo, y misoginio. Allí no hay fruto que buscar. ¿Qué hace el hablar en lengua? Pablo dijo, procurá hablar y que profeticéis. Hablar misterios con Dios, primera de Corintios capítulo 14. ¿Para qué sea? Para edificación, consolación. Y más abajo dice, para doctrina, enseñanza. Cuando yo hablo en lengua, el Espíritu Santo me confirma que lo que yo estoy enseñando es doctrina, revelación o es ciencia. Entonces, el hablar en lengua es el don más desarrollado en Primera de Corintios, porque es el don de inspiración. Es el don que cuando tú estás hablando, te viene el hablar en lengua, tienes que hablar en lengua, y Dios te está confirmando lo que estás diciendo es de Dios. Por eso que Gigi Ávila usaba mucho los abuseos. Por esa sencilla razón. No, mi hermana, yo no sé hablar un solo idioma y malo porque yo soy disléxico, o sea, gago, yo nací gago. Mi hermana, que estudió 5 idiomas, me escuchó hablar hace 20 y algo de años en italiano. Ella fue a la iglesia y se asombró porque hablé en italiano. Ella sabe que yo no sé hablar italiano. Otros me han escuchado hablar en portugués. Otros han entendido en latín. Porque tengo el don de género de lengua, profecía, revelación y don de ciencia. Eso me lo dotó Dios. ¿Por ser yo mejor que ustedes? No, para nada. Dios derrama el don sobre quien Él quiere. Sobre Saúl para ser desechado porque le dio la gana de rebeldizarse. O sobre David, que lo utilizó mucho mejor.
Así que aquí, hermano, aquí les dejo este devocional, esta introducción. Están cordialmente para que ustedes hagan súplica de oración y liberación cada mañana, un día a la vez. Mi preciosa maestra de segundo grado. Deben de orar al levantarse, usted no sabe si regresan vivos. Deben de orar al acostarse, usted no sabe si se levantan vivos. Vamos a orar, hermano Winter, cada mañana. Haga sus devocionales, una hora, media hora. Llévense la Biblia a donde vayan. Gracias, mi hermano. Vayan. Gracias, mi amado hermano. Gracias, varón de Dios. Llévense la Biblia. Ahorita yo llevé a reparar la camioneta. Me llevé la Biblia y me llevé un fajo de documentos de la patrística para revisar la doctrina de Clemente de Roma. Estoy revisando la doctrina de Clemente de Roma, de Ignacio de Antioquía, de Policarpo, de Novaciano. Estoy leyendo las cartas contra los herejes de Irineo de León. Entonces, donde usted vaya, aproveche, llévese la Biblia para que medite, preferiblemente en físico, no en el teléfono, porque las pantallas tienden a desgastar y no se produce el mismo efecto neurocientífico de conexiones neuronales. Cuando usted lee en físico, usted está relajando su cerebro, usted está conectándose. Las neuronas son así como parecía a este puño. Y cuando usted lee en meditación serena, orando, las neuronas hacen y hay una conexión y se enciende el cerebro. Entonces, por eso que Dios le dice a Josué, medita de día y de noche en esta ley. Por eso que el salmista en el Salmo 119 dice que la ley de Jehová es su delicia. Llévese la palabra de donde vaya, medite, ore en todo lugar y en todo momento. Usted va a sentir un avivamiento tremendo. Satanás, el hijo del diablo de Macarto y todos sus demonios y sus acompañantes, lo que quieren decirte es que tú te enfríes, aceptes que ya eres salvo y punto, para que te descuides. Satanás te hace blasfemar, te mueres creyendo en Dios, pero te vas de cabeza al infierno porque es un pecado que no admite arrepentimiento. Este muchacho, Danilo, posiblemente, y estoy seguro que nació en una iglesia pentecostal, se dejó envenenar de esa pervertida doctrina y ahora anda de blasfemo, contraviniendo lo que el Espíritu Santo, gracias mi hermano Ramón, un abrazo, lo que el Espíritu Santo enseñó. Cuídense. El Señor le mostró a un hermano en México, debemos de cerrar las puertas, las ventanas a los predicadores obesos con Biblias negras, que son los de Calvino y su seguidor, en este caso MacArthur. Varón Jesús Junior, una pregunta. Adelante, Junior. Dime una pregunta, hermano. Adelante. Si quieres, sube. Si puedes subir y hacerme preguntas. Ya pueden subir los que quieran subir. Ahorita el Espíritu Santo está intercediendo, quizás por algunos de ustedes, y ustedes no lo saben. Ni yo tampoco puedo saberlo. Dice claramente, y no solamente lo digo yo, Mateo Henry en su comentario, mi hermano Jonathan, hablar en lengua es hablar según el Espíritu. ¿De qué hablas? Bueno, solamente Dios habla, estamos hablando. Misterios, y eso es edificación. Dice, cantará en el Espíritu y obrá en el Espíritu. Siervo de Dios, un abrazo. Obrexadolí, el Lido Santo. Bendición, manito, bendición. ¿Cómo está, ministro de Dios? Tenía rato que no lo veía por allí. No, porque usted no está subiendo. Que usted sube, yo lo veo subiendo, por usted. Sí, hermano, estaba muy enfermo, hermano, de la garganta. Solamente me quedaba poquita fuerza para grabar y para predicar en los montes, en los valles. Yo tengo una actividad bastante fuerte. Tengo cerca de 15 líderes, están trabajando en cada sector, evangelizando. Entonces, esa actividad es fuerte, es profunda. Entonces, tenía que ahorrar energía. Ya gracias a Dios me siento mejor. Y hoy voy a hacer un live. Desde ayer estoy sintiendo hacer un live con urgencia para dar un toque técnico. Hemos puesto algunos videos, se han hecho virales, denunciando a este maleficio, esa maleficia estrategia de Satanás de llevar a miles y ser condenados al infierno por blasfemo. Entonces, hay que cuidar la iglesia, hay que cuidar la iglesia de Esmirna. Nosotros tenemos sucesión de fe comprobada por la patrística desde Esmirna, la iglesia fiel de Esmirna, Policarpo, Ignacio, Irineo de León, Ignacio, tenemos a Hipólito, Novaciano, y por esa línea podemos llevar una doctrina sucesora
hasta la Reforma y después de la Reforma a través de los pietistas, de los moravos. Así que los pentecostales tenemos presencia de sucesión de fe desde la Didache. Lo podemos probar científica, histórica, académicamente. Tenemos vigencia desde la iglesia de Esmirna, que es la que pastoreó mi hermano Policarpo. Así que ya nos pueden decir que venimos del año 900, gracias a Dios. Dios ha levantado académicos. Modestamente tengo 25 años como académico, profesor del área. Ya introduje mi carpeta de jubilación, he bregado. En Venezuela no es fácil, nada es fácil en Venezuela. Estoy terminando mi carrera como docente, una carrera bastante prolífera, como profesor de aula, subdirector, supervisor, cubrí todos los espacios. Entonces, en esa área, nosotros, miren lo que tengo allá atrás, somos personas que nos gusta colegiar. ¿Qué es colegiar? Demostrar de manera científica, de manera académica lo que decimos. No solamente creemos en que Dios, así me dice el Señor, y el Señor me ha hablado muchísimas veces durante mis 31 años, visiones, sueños, milagros, sanidades. He visto la gloria de Dios en mis 31 años. Así que no me puedo quejar de Dios. Por eso es que soy un defensor firme y contundente de la obra y la sobrenaturalidad de mi bello, hermoso y adorado, exaltado Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hollis, ¿qué tiene que decir, Apóstol, hermano? Da una preguntita Apóstol, ¿cómo rápido. está usted? Una preguntita, Jonathan, lo mío es rápido. Dele, pues, hermano. Que me llamó la atención, que hay pecados que no hay repentir, que no se puede arrepentir uno. ¿Cuál es ese? Que tú dijiste algo así. El No sé si pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. En el tiempo de Jesús, Jesús hacía milagros, sanidades por el Espíritu Santo. Y los fariseos decían que era por Belcebú, por un espíritu inmundo. Lo mismo que pasaba con unos creyentes en paralelo que Juan y los apóstoles trataron de impedir. Jesús dijo, nadie que haga milagros en mi nombre, que predique en mi nombre, está en contra de mí, nadie. Entonces, cuando usted ve que una persona ha sido sanada, ha sido liberada de posesión demoniática, de opresión, y esa persona ha nacido de nuevo, está en la iglesia, habla de una antigua vida, de una nueva vida, dejó la droga, dejó el sicariato, dejó el ladrocinio y está transformada con una Biblia en la mano, se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una nueva criatura, está llena del Espíritu Santo, habla en lengua. ¿Usted qué va a decir? Que eso lo hizo Satanás. Si usted dice que eso lo hizo Satanás de manera deliberada, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Usted no va a tener perdón ni en esta vida ni en la otra. Es lo que ha hecho MacArthur. MacArthur aleluya. dice, más de 400,000 iglesias de las asambleas de Dios y de todas las pentecostales, todo lo que Dios ha hecho en nosotros, milagros, sanidades, prodigios, hablar en lengua, eso es fuego extraño según MacArthur y eso es de Espíritu. Entonces lo hace de manera deliberada, de manera pervertida, de manera satánica. Entonces es un blasfemo a todas luces. Mentiroso, porque la práctica ya nos da evidencia. Si él, y lo es un profesor graduado de una universidad en divinidad e historia, lo primero que tiene que hacer, este movimiento carismático es de 1900, lo hubo en otro momento. Entonces ya hay reformado, como es León Morris, que es anglicano erudito del Nuevo Testamento, corrobora nuestra postura. Martin Lloyd-Jones, pastor de la iglesia Westminster en Inglaterra, con más de 30 años, connotado reformador dentro de los reformados, el piquito de oro, el predicador connotado de predicación positiva más importante de los últimos 100 años, se llama Martin Lloyd-Jones, médico cirujano, dejó de ser médico para ser predicador. Él habla del fenómeno sobrenatural claramente colegiado en su libro Gozo Inefable. Entonces son evidencias contundentes que él debe de tomar una postura que ya la está moderando Miguel Núñez, pero no suficiente. Ya Miguel Núñez reconoce que sí hay un proceso y que sí hay una sobrenaturalidad de hablar en lengua y misterio, como lo estoy haciendo yo ahorita, en misterio con Dios, que ni yo sé, que es lo que enseña 1 Corintios capítulo 14. Ya por lo menos él está reculando, y eso es importante que lo sepamos. Ya ellos están reculando. El que es de Dios, que se ha confundido porque el diablo lo engañó, va a recular, se va a arrepentir. Pero el que no se arrepiente, que es el caso de MacArthur, que ya se está agonizando, ya se está muriendo y va a descender al infierno, así me lo ha dicho el Señor, va a descender al infierno por mentiroso, misógino, blasfemo, corrupto, que ha llevado a personas a que se desvivan creyendo que ya se han jubilado y se van para el cielo.
No, a todas luces, por los frutos los conoceréis. Hizo una academia, hizo una universidad como la UACTOB, como el Vaticano, como lo han hecho los mormones, que tienen una universidad. El hecho de que yo sea poderoso en enseñar a nivel mundial no me hace a mí auténtico ni verdadero, porque entonces le daríamos la razón al Vaticano, le daríamos la razón a la UACTOB, a los mormones, y le daríamos la razón también a toda secta demoníaca que con su poder y su imperio ha sembrado la maldad, como ha hecho este hijo del diablo a todas luces. Y usted tiene que saber que Efimio Zambrano, el hijo de Dios, que Dios eligió para mostrarle esto, porque hace 3 años yo valoraba, admiraba a MacArthur, tengo la Biblia de MacArthur, hablaba bien de Paul Watson, hablaba bien de Suguer, hablaba bien de Miguel Núñez, pero el Espíritu Santo me dijo, no, ellos me han aborrecido, me han despreciado y están vacíos como los fariseos. Aleluya. Pero son vasijas vacías, pervertidas, y es lo que están haciendo. Entonces esa es la explicación, hermano. Una preguntita, buenos días. Vamos a primero dar la oportunidad a Jonathan, que primero llegó, sí, primero que tú. Y después, Jonathan, adelante, mi hermano. Jonathan a la una. Jonathan, hermano Jonathan, le correspondes. Jonathan. Bueno, aquí hay una pregunta a mi hermana Bichito, que ella es una hermana noble de los mormones. Sí, hermana, ustedes son una secta. Tienen todas las características de una secta. Igual que algunas iglesias evangélicas, pentecostales que también caen en sectarismo. ¿Por qué caen en sectarismo, hermana Bichito? Porque tienen una escala de superioridad donde hay unos que son súper espirituales y otros que no pueden entrar en ese mismo ambiente. Y eso son una de las características de todas las iglesias sectarias. Considerar unos súper ungidos y a otros en menor nivel. Ya por allí hay sectarismo. Y eso también se da en la iglesia pentecostal. Adelante, Jonathan. Muy bien, apóstol. Es un gusto saludarlo nuevamente. Estoy escuchando su devocional desde temprano. Apóstol, yo considero que todo este desvío que viene en las personas que comenzaron, ¿verdad?, en el espíritu y están ahora negando las evidencias del poder del Espíritu Santo. Debemos recordar que todo esto comenzó en realidad en el movimiento de la calle Azusa, todo este movimiento pentecostal del bautismo en las lenguas del Espíritu, el movimiento de la sanidad, de la restauración, todo esto vino en el movimiento realmente de la calle Azusa, cuando allí las asambleas de Dios, ¿verdad?, y otros movimientos pentecostales importantes en las naciones incendiaron al mundo en aquellos años primeros del siglo XX. Entonces, yo no voy a contender aquí en este momento, solamente voy a dejar una palabra para reflexión. ¿Y cuál es esta palabra? Mira de dónde hemos caído. Revisemos de dónde hemos caído. ¿Qué pensamiento dejamos colar en nuestra mente para nosotros pretender en este tiempo decir que hay que la obra del Espíritu ha finalizado, que ya no hay bautismo del Espíritu Santo, ya no hay los dones de lengua, ya no hay dones de profecía, ya no hay dones de milagros, ya no hay dones de sanidades, ya no hay dones de interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que ya los 9 dones del Espíritu ya no están vigentes para este tiempo. Señores, nosotros tenemos que reflexionar. La obra es del Señor. No podemos hacer la obra sin el poder de Dios en nuestra vida. Yo creo que Cristo vive dentro de nuestros corazones. Yo creo que la vida de Cristo está en nosotros, pero necesitamos a Cristo activo. Necesitamos los dones del Espíritu, el fuego del Espíritu.
Porque un predicador sin la unción del Espíritu lo que es un conferencista más, un motivador, una persona que no tiene lengua de fuego sino labios de barro. Y nosotros necesitamos las lenguas de fuego para poder a través del poder del Espíritu Santo dar palabras certeras, dar palabras que serían como clavos hincados en los corazones de la gente. Nosotros con mucha verborrea, con mucha labia, con mucha teoría, con muchas cosas, nosotros lo que hacemos es adormecer la mente de la gente con más conocimiento. Dejémosle la motivación a los conferencistas de Amway que motivan a la gente para vender productos. Nosotros necesitamos predicarle a la gente palabra de Dios. Dejar de estar predicando vagabundería, doctrinas de hombres, paradigmas de hombres, enseñanzas de hombres. Predicadores que agarran los cuenticos de la vaca, del cuentico, el librito ese de la vaca, para hacer anécdotas. Señores, nosotros lo que necesitamos es fuego de Dios y palabra de Dios para sacar a la gente de la brujería, de la santería, de los horóscopos y de todos esos pactos recurrentes que la gente tiene por generaciones. Para sacar a un pueblo del pecado necesitamos el poder de Dios. Para sacar al pueblo de la hechicería, de la crisis humana de este siglo XXI, necesitamos el poder de Dios. ¿Cómo le vas a predicar tú a un teenager de esta época con una verborrea ahí de hombre? Necesitamos el poder de Dios, necesitamos volver al fuego vivo y a las manifestaciones del Espíritu Santo para sacar a la gente del pecado. Solamente la palabra de Dios puede componer, restaurar y transformar la vida de un ser humano. Ustedes, sin el poder de Dios, amigos, ustedes lo que van a hacer es conferencistas y van a tener iglesias de autobuses de pueblo. Por un lado entra la gente convencida por la mente brillante de un hombre, pero por el otro lado se están saliendo nuevamente a restaurar la vida de pecado. ¿Por qué? Amén. Porque no hay consolidación en el poder del Espíritu. Amén. Hermano Jonathan, eso es lo que tenía que decir. Amén, hermano, excelente. Hermano Jonathan, mira, rapidito lo que te voy a decir, ¿no? Si bien es cierto, no solamente en la calle Azusa, porque en paralelo se fueron dando varios movimientos de despertar espiritual. Ahora, al yo decir de 1900, que fue de allí donde empezó un derramamiento soberano, porque Dios actúa así. Dios actúa en renovar, como lo dice Martín Lloyd-Jones, que es un connotado reformador de la iglesia Capilla Westminster. Usted va a la página Vite, que es una página bautista reformada, y usted se va a dar cuenta que es muy importante su comentario. Él decía igualmente que van a haber personas que acusaban a los fenómenos sobrenaturales de ser obra demoníaca. Él dice, y eso es peligroso, dice Martín Lloyd-Jones. Pero la evidencia que tenemos, por ejemplo, le voy a nombrar solamente una evidencia. Aquí tengo las evidencias patrísticas, 6 hojas, usted lo puede bajar. Si usted es una persona sincera, que usted ama la verdad, porque el fruto del Espíritu Santo es bondad, justicia y verdad. Si usted es un hijo de Dios, es un emisario de Dios, usted no puede decir una mentira, no debería ser mentiroso. Yo soy doctor en teología, profesor, y conozco muy bien lo que es una metodología de investigación. Aquí está la evidencia. Usted puede colocar en YouTube y bajar 3 trabajos. Yo bajé solamente uno, para suficiente, uno solo. 3 trabajos hechos de manera impecable, con evidencia en la patriología. ¿Qué es patriología? Es la historia, es la esencia que enseña los acontecimientos después del año 100 de Juan hasta el año 400 Agustín Hipona y más adelante. Se divide la patrística, la iglesia imperial estatal, que fue la iglesia romana, y después la iglesia dividida entre la iglesia de Roma, la iglesia ortodoxa y la iglesia protestante se divide. Usted puede hacer un registro histórico para que usted no cometa mentiras. Por lo menos usted dice, Adolfo Hitler no existió. Usted es un mentiroso. Stanley no existió. Simón Bolívar no existió. Usted es un mentiroso. Michel acaba de decir que nosotros,
los pentecostales somos parecidos a los montanos y que en los montanos ya se les rechazaba. Evidentemente se les rechazaba. ¿Quiénes rechazaban a los montanos? Los relajados incrédulos. Los incrédulos burladores de los dones no vienen desde ahorita. En el libro de Hechos, unos recibieron el don del Espíritu Santo y otros se burlaban. Los incrédulos, los infiltrados que se meten dentro de nosotros, que son incrédulos, unos van a recibir el Espíritu Santo porque son personas de humildad. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla la palabra. Pero un falso conversor, un falso converso, el Espíritu Santo lo detecta y no lo bautiza, lo deja así hasta que esa persona incline su rostro hacia Dios. Les voy a leer evidencia de Ireneo, obispo de Lyon. ¿Quién fue Ireneo? Ireneo fue un discípulo directo de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Discípulo de Juan. Y Policarpo fue el líder de la iglesia de Esmirna. Estamos hablando del año 90. Jesucristo y Juan le escribieron a 7 iglesias. Una de esas 7 iglesias, 2 fieles, Esmirna y Filadelfia. Policarpo fue el maestro de Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon fue el que introdujo por primera vez el canon del Nuevo Testamento parcialmente, ya que Marción, que era un hereje determinista, igual que los calvinistas, que son deterministas, herejes, gnósticos, neoplatónicos, quería mutilar la Biblia. Entonces Ireneo de Lyon fue el primer defensor apologeta del Nuevo Testamento y de que la Biblia es un manual completo, Antiguo y Nuevo Testamento. De allí la Declaración Westminster dice claramente, reformada, en uno de sus 39 artículos, Antiguo y Nuevo Testamento es la verdad absoluta. ¿Qué dice Ireneo de Lyon? Escuchen, del año 130 al año 200, para que usted entienda, por favor, para que usted entienda, alabado sea el Señor, usted entienda, la evidencia histórica. El año 200, dice así, dice así, también nosotros hemos oído a muchos hermanos en la iglesia que tienen el don de profecía y hablan en todas las lenguas por el Espíritu Santo, haciendo público lo que está escondido en los hombres. ¿Quién me manifestó a mí que MacArthur se va a ir para el infierno? El Espíritu Santo. Escondido y manifestando los misterios de Dios, a quien el apóstol llamó espirituales. Estos son espirituales porque participan del Espíritu Santo. Esto está, Ireneo de Lyon contra los herejes. Libro, ahí está. Otra cita de Ireneo de Lyon contra los herejes, dentro de esos Marción y los cesacionistas de aquel momento. Por eso sus discípulos, mira lo que dice, por eso sus discípulos verdaderos en su nombre hacen tantas obras en favor de los seres humanos según la gracia que le han recibido. Unos realmente y verdaderamente expulsan los demonios. MacArthur dice que no tenemos autoridad para expulsar demonios. De modo que los mismos librados de los malos espíritus aceptan la fe, entran en la iglesia, otros conocen lo que ha de pasar, que es el don de profecía, y reciben visiones y palabras proféticas, otros curan las enfermedades por la imposición de las manos, devuelven la salud, y como arriba hemos dicho, algunos muertos han resucitado y vivido entre nosotros por varios años. Contra los herejes, Ireneo de Lyon. Es lo mismo que dice David Martín Lloyd Jones, que cuando Juan Wesley se dieron milagros tan extraordinarios que aún quedó evidencia que oró por los enfermos y algunos muertos y resucitaron. Juan Wesley, anglicano. Otra evidencia de Ireneo de Lyon. Porque saben que los seres humanos, dice, porque saben que los seres humanos no reciben de Marco, que es un falso maestro gnóstico, el don de la profecía, sino que Dios concede esta gracia desde lo alto a quienes Él quiere. Y quienes reciben de Dios este don hablan donde y cuando Dios quiere, no cuando Marco ordena, porque era un falso profeta. Aquel que manda es más grande y soberano
que quien le ha subordinado. Pues lo primero es propio de quien tiene el gobierno y lo segundo del que está sujeto. Y aquí tenemos, ya para cerrar rapidito, la evidencia desde Didache, Ignacio de Antioquía, el pastor de Hermas, Cuadrato, Mileto de Asia, Apollinio, Ireneo de León, Tertuliano, Justino Mártir, Tasiano, Orígenes, Cipriano, Hilario de Potier, Agustín de Hipona, Cirilo de Jerusalén. ¿Quieren más evidencia de la patrística? No un solo testigo. Entonces, cuando conseguimos a un hijo del diablo que dice ser historiador, ignora eso, que está aquí en la página, usted lo puede buscar, dones del Espíritu de Dios vigente en la patrística. Aquí está. Esto es irrefutable, hermano. Quien se atreva a mentir de manera descarada solamente puede estar un hijo del diablo que es padre de mentira. MacArthur y todos sus seguidores son hijos de los demonios, mentirosos a todas luces, antiacadémicos, porque la secta de demonios es así. ¿Cuántas mentiras mete el Vaticano? ¿Cuántas mentiras mete, hermano, la Uactobe? ¿Ah? Son mentirosos a todas luces. Vamos a dar la oportunidad a Danilo. Vamos a ver qué nos dice Danilo. Adelante, Danilo. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, Dios te bendiga. Recuerde, pastor, de que yo le hice un video de lo que usted, en la manera como se expresa, cómo habla, cómo trata. Entonces, el video que yo le hice fue de la palabra apóstol. ¿Verdad? Entonces, yo lo único que le dije, yo soy pentecostal, de los pentecostales, pero hay cosas que están fuera del orden, como decir, el apóstol Pablo habla de que si alguien habla en lengua y no hay intérprete, mejor calle. ¿Por qué el desorden en las iglesias hoy? Cualquiera habla en lengua y cualquiera está hablando, y dice, pero va a entrar, dice, un ñófito que no sabe nada y va a decir que están locos. Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo, y mucho, vaya, usted está hablando en lengua, nosotros no sabemos qué es lo que usted está hablando. O sea, ¿hay algún intérprete? La Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. Ese es punto número uno. Cuando yo le dije de la palabra de los apóstoles, usted sabe, yo no sé nada, yo soy un gatillo a la par de usted. Yo no sé nada, pero si buscamos esa palabra, pastor, la palabra apóstol que nosotros usamos en castellano, usted sabe que en el griego esa palabra significa apóstolos, ¿verdad? Entonces, y esa palabra apóstol tiene un significado muy simple, que en el griego significa enviado o misionero. Hoy cualquiera se pronuncia apóstol. Hoy cualquiera dice, yo soy apóstol aquí, yo soy apóstol allá, yo tengo tantas iglesias mías. Entonces, no, las obras son del Señor. Entonces, yo no estoy de acuerdo, ojo, y yo no soy de eso, como si usted ha dicho que yo soy un hijo del diablo, o que yo soy uno de esos de que apoyo de eso de que cuando uno va a pecar y a robar y a matar y siempre me voy a salvar. Yo nunca he dicho eso. Yo no, entonces, eso es lo que yo simplemente le decía. Hermano, entonces, eso es lo que significa apóstol, enviado. Entonces, pero la gente confunde el oficio. ¿El oficio por qué? Una cosa es el oficio, otra cosa es, y eso es lo que pasa en nosotros. Usted mismo ha sido testigo de los desórdenes hoy en día en las iglesias. Hermano, ¿qué dijo usted? Nosotros no sabemos lo que usted habló. O sea, usted habla, pero ¿dónde está el intérprete? Hay cosas que están fuera del orden, entonces, eso es lo que hoy cualquier hermano habla en lengua. Vaya, yo no me burlo de ustedes ni de nadie. Cuando alguien está hablando en lengua, yo no le remedio y le digo, no. Yo no digo eso. Si otros lo hacen, que lo hagan, pero yo no lo hago. Pero yo no estoy de acuerdo con el desorden y hay que ver cuándo se usó en aquel tiempo y para qué se usó y si todavía se está usando. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Muy bueno, hermano Danilo. Gracias por tu participación, por tu defensa enérgica. Te felicito por esa valentía. Así tiene que ser, hermano. Así tiene que ser. Tú tienes que defender tu fe y yo tengo que defender la que Dios me ha dado. Y cada quien va a defender la fe al nivel de revelación que tenga. Porque evidentemente tú no vas a defender lo que Dios no te ha revelado. Ahora, no vayas a tomar a mal las preguntas que te voy a hacer, pero es necesario